Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Delgado y el día de hoy les presentaré mi maqueta de la célula eucariota. ¿Qué es una célula eucariota? La célula eucariota es aquella que tiene un núcleo definido, el cual se encuentra el material genético ADN de un organismo, protegido por el citoplasma o una membrana que constituye una envoltura celular. Las células eucariotas cumplen con diferentes funciones que son vitales para los organismos eucariotes, como por ejemplo alojar material genético y realizar un proceso de síntesis de proteínas, a través del cual se obtiene energía para realizar otras funciones. Podemos diferenciar tres tipos de células eucariota. La célula vegetal. De esas podemos diferenciar varios tipos de células vegetales, compuestas por diversos tejidos. Se caracterizan principalmente por tener una pared celular que la hace más resistente, cloroplastos y vacuola central. Tenemos también lo que es la célula animal. A diferencia de la célula vegetal, este carece de pared celular y de cloroplastos. Son células que pueden adoptar diferentes formas y se caracterizan por poseer centriolos y abundantes vacuolos de menor tamaño. Y por último tenemos las células de los hongos. Son células muy semejantes a las células animales, porque, no porque presentan algunas diferencias. Por ejemplo, la pared celular está compuesta por carbohidrato quintina. Tienen forma poca definida y los hongos más primitivos son los que poseen los flagelos. ¿Qué es la membrana plasmática? Se le llama membrana plasmática o membrana celular a una capa doble de lípidos que recubre y delimita las células, sirviendo de frontera entre el interior y el exterior de la misma, permitiendo además un equilibrio físico-químico entre medio ambiente y citoplasma celular. La membrana plasmática no es visible bajo el microscopio óptico, sino bajo uno electrónico, pues tiene un grosor promedio de 7.3 nanómetros cúbicos. Estas células vegetales y de los hongos. Dicha membrana se ubica por debajo de la pared celular. La permeabilidad selectiva es la característica principal de la membrana plasmática, o sea, una capacidad de permitir o rechazar el ingreso de moléculas determinadas a la célula, regulando así el paso del agua, de nutrientes o de sales iónicas y manteniendo el citoplasma siempre en condiciones óptimas. ¿Qué es el citoplasma? El citoplasma es una solución ubicada en el interior de la membrana celular. Es una sustancia gelatinosa compuesta principalmente por agua, sales y proteínas, que localiza en su interior el núcleo de las células eucariotas, el retículo endoplasmático y las mitocondrias. Todo ello conformado por un conjunto de proteínas que le dotan de una estructura denominada exoesqueleto. La función principal del citoplasma se basa en contener y permitir el movimiento de orgánulos y moléculas celulares, es decir, servir de soporte para los orgánulos celulares y ayudar a los procesos metabólicos que tienen lugar dentro de la célula. ¿Qué es la mitocondria? La mitocondria es un organulo celular que se encuentra en las células eucariotas y aporta la energía necesaria para llevar a cabo la actividad celular, es decir, la mitocondria se encarga de descomponer los nutrientes y la de sintetizar el trifosfato de hedonicina o el ATP por sus siglas en inglés, que es fundamental para obtener la energía celular. La mitocondria se caracteriza por ser de gran tamaño a comparación con los otros orgánulos celulares y tener una forma globular. Tiene como función principal suministrar los acarreadores de electrones o ATP, producto de la respiración celular que aportan la energía que la célula necesita. El retículo endoplasmático es un órgano celular formado por membranas interconectadas. Existen dos tipos de retículos endoplasmáticos, uno denominado rugoso, cuyas membranas forman cisternas aplanadas y con ribosomas asociados, el otro llamado liso, el cual se organiza con membranas formando túbulos sin ribosomas. Cuando las proteínas están destinadas a ser parte de la membrana celular o exportadas fuera de las células, los ribosomas las ensamblan y las añaden al retículo endoplasmático, dándole un aspecto rugoso. El retículo endoplasmático liso carece de ribosomas y ayuda a sintetizar y concentrar las diversas sustancias que necesita la célula. ¿Qué es el lisosoma?
Los lisosomas son vesículas características de las células animales que tienen como función el transporte de las proteínas enviadas por el aparato de Golgi a la digestión o descomposición de las moléculas. Las proteínas que son enviadas por los lisosomas son etiquetadas por el retículo endoplasmático con secuencia de aminoácidos hidrofóbicos llamados péptidos señal. El citoesqueleto es una red de filamentos que da forma a la célula, soportan la membrana plasmática y organiza sus estructuras internas e interviene en el transporte, movilidad y división celular. Dentro de las funciones está el de fijar la membrana plasmática, el núcleo celular, a todas las otras estructuras de las células en su lugar. Además proporciona las pistas para el transporte de las vesículas de proteínas u organelos dentro de la célula y es componente esencial para la formación de estructuras especializadas en las células eucariotas como lo son los flagelos, los cilios y los centrosomas. Los ribosomas son las macromoléculas responsables por la síntesis o traducción de los aminoácidos y producción de las proteínas de los seres vivos. La función más importante del ribosoma, como lo dije, es la síntesis de la proteína, elemento esencial para el funcionamiento general de todos los seres vivos. Los ribosomas se caracterizan por estar presentes en la gran mayoría de las células de todos los seres vivos. Los centriolos son organulos tubulares que van de pares de dos en dos, que se encuentran en el citoplasma de las células animales, cerca de la membrana nuclear. Los centriolos tienen la función de organizar los microtúbulos que el sistema esquelético da a la célula. Ayudan a determinar las localizaciones del núcleo y de otros orgánulos celulares. Como aparato de Golgi se le conoce un orgánulo celular que tiene como función manejar las proteínas sintetizadas por el retículo endoplasmático para transformarlas y exportarlas al resto del organismo. Las proteínas, a su paso por el aparato de Golgi, llevan a cabo un proceso de modificación antes de ser liberadas. El aparato de Golgi se encuentra especialmente desarrollado en células que tienen como funciones relacionadas con la secreción de sustancias, como es el caso de las células del sistema nervioso o endocrino. Como tal, el aparato de Golgi es una de las estructuras que conforman el interior de las células, tanto de organismos animales como de organismos vegetales. Sin embargo, su estructura es más compleja en células animales. ¿Qué es la membrana nuclear? La membrana nuclear es una doble membrana que delimita el núcleo de la célula. Sirve para separar los cromosomas del resto del contenido celular. La envoltura nuclear parece atravesada de manera regular por pequeñas perforaciones o poros que permiten el paso de ciertos materiales, tales como ácidos ribonucleicos y proteínas, entre el núcleo y el citoplasma. ¿Qué es el nucleolo? Se le denomina nucleolo a la región imprescindible del núcleo de las células eucariotas que interviene en la formación de ribosomas. Una gran parte de las células animales y vegetales tiene uno o más nucleolos. El nucleolo se caracteriza por ser un organulo esferoidal, considerado una estructura supramolecular que no posee membrana que lo limite y está compuesto por proteínas y ARN. Su principal función del nucleolo es la biosíntesis de ribosomas, desde los componentes del ADN para formar el ARN ribosonal a través de la polimerasa y el posterior procesamiento y ensamblaje de los componentes que formarán nuevos ribosomas. Esta función está relacionada con la síntesis de las proteínas. Y esto ha sido todo de mi parte en la presentación de las células eucariotas. Espero que les haya gustado.